Bueno, y hoy la actualidad, por desgracia, también pasa por Bilbao, y digo por desgracia porque son los herederos de ETA los responsables de que así sea. Hay muchos motivos, desde luego, para ir a Bilbao estos días, el fundamental disfrutar de su Semana Grande, pero un año más, por desgracia, la mayoría de los titulares se los llevan los actos proetarras que inundan algunas de sus calles. Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, buenos días, Daniel. Bueno, este año de nuevo decenas de casetas repartidas por la ciudad y de las que cuelgan camisetas que homenajean a criminales etarras, muchos de ellos además con delitos de sangre a sus espaldas. Pues sí, la verdad es que son ya muchos años los que llevamos con ello, y yo particularmente en las fiestas de Bilbao, porque concretamente están los dos asesinos materiales de mi padre, y pues son 18 años concretamente, seguidos, homenajeando a los asesinos de mi padre y a otros tantos, no, entre ellos, pues por ejemplo, está el jefe de la banda terrorista de Cherokee, ¿no? Esto lo que no puede ser es que desde la Fiscalía se obvie y se vea como un acto de libertad de expresión, y por eso yo confío en que hoy, si no ayer por la noche, porque no tengo conocimiento, atienda, digamos, la denuncia que hemos presentado en el Juzgado de Guardia de la Audiencia Nacional, en donde hemos expresado, pues ya en numerosas ocasiones, que este tipo de actos humilla. Engrandecer a los terroristas lo que hace es minimizar a las víctimas, es como tratarnos y vilipendiarnos más todavía, ¿no? Es decir, creo que son actos lo suficientemente denigrantes para las víctimas del terrorismo que deben ser suspendidos y deben ser investigados por un delito que está contemplado en el Código Penal, que está en el artículo 578, y que es la humillación a las víctimas del terrorismo. Uh-huh. Las víctimas también habéis pedido a la Audiencia Nacional en las últimas horas, en los últimos días, que prohíba la manifestación prevista para esta tarde, concretamente a la una de la tarde. Ayer el juez Ismael Moreno pidió a la policía, a la Guardia Civil y a la Ertzaintza una serie de informes antes de tomar una decisión. Yo creo, corríjame si me equivoco, que aún no tenemos una decisión al respecto. En cualquier caso, en años anteriores, Daniel, ha desestimado la Audiencia Nacional esta petición con el argumento de que no se puede actuar en muchos casos de manera preventiva. Claro, no sé si habría que introducir entonces alguna reforma al respecto, alguna reforma legal. A ver, aciertas, pero sobre todo porque es verdad que en toda la jurisprudencia que nosotros hemos estudiado, los actos que son públicos, me refiero en las calles, es difícil conseguir esa suspensión, porque se entiende, sobre todo una manifestación donde no hay lemas concretos y donde tú no sabes lo que realmente va a pasar, que se suspenda. Ahora bien, los actos concretos en las chotnas, que son las casetas que se ponen, en donde continuamente, todos los días, se está homenajeando de manera continuada a los miembros de ETA, evidentemente creo que sí es un hecho claro de que, aparte de ser una caseta privada, no pública, se está exponiendo públicamente, ¿vale? Entonces es diferente, no es lo mismo una manifestación que, por ejemplo, la exposición de fotografías o de nombres o de cartelería a favor de los presos terroristas de ETA, los que han asesinado a nuestros familiares. Y eso es lo que de alguna manera hemos sabido distinguir en el derecho penal, ¿no? Uh-huh. En lo que va de verano se han documentado cerca de 150 actos de enaltecimiento del terrorismo, entre celebraciones, pintadas, carteles y concentraciones. En algunos casos incluso los ayuntamientos han incluido esos actos en el programa de festejos de la localidad. No sé si hay alguna manera también de proceder legalmente contra estos consistorios, Sí, porque sí. me consta que hay una iniciativa en el Parlamento Vasco ya registrada, pero de momento sigue guardada en un cajón. Sí. A ver, la vía contencioso administrativa es muy eficaz, es lenta, eso sí, no es tan rápida como la vía penal. La vía contencioso administrativa es lenta, digo, porque primero va el proceso administrativo, donde tú solicitas un determinado tipo de acciones, aplicando la ley de víctimas del terrorismo del País Vasco o la ley nacional, que es donde, digamos, se puede amparar en ese contencioso administrativo. Y hay unos artículos en la ley nacional, por ejemplo, de víctimas del terrorismo. Hay un artículo que es el 61, si no recuerdo mal, que habla sobre precisamente los actos de humillación a las víctimas, ¿no? Entonces, claro que hay medidas cautelares contra esos ayuntamientos y se puede hacer. Lo que pasa es que a mí me encantaría que la ley de víctimas del terrorismo, y sobre todo en los casos de ETA, que es donde realmente se produce,
no se equipararán con las medidas que se toman en las leyes de memoria histórica respecto a esos actos, supuestos actos de enaltecimiento del franquismo. Es decir, esa comparativa, para que te hagas una idea, al que haga un acto de enaltecimiento del franquismo le puede llegar a caer una multa de 300.000 euros. Yo eso no lo he visto en las víctimas de ETA. No he visto que el enaltecimiento del terrorismo de ETA no tiene ninguna multa de ninguna clase. Te puedo asegurar que en el momento en que se toca el bolsillo, los actos se eliminan. Ya pasó con la Kale Borroka, cuando José María Aznar, el gobierno de José María Aznar, tomó esa serie de medidas. Medidas económicas son muy eficaces y eso en las víctimas de ETA no se está haciendo. Ya hemos solicitado en muchas ocasiones, no solamente Dignidad y Justicia, sino también la OET, determinadas equiparaciones con la Ley de Memoria Democrática, donde no tenemos, digamos, las mismas garantías que tienen víctimas pues de aquello que ocurrió hace muchos años, y a nosotros que en el terrorismo de ETA hemos visto cómo continúa el enaltecimiento de manera brutal, y son centenares de actos. Pues, oye, no vemos ningún tipo de acción y por tanto nos consideramos absolutamente diferenciados de cualquier otro tipo, ¿no?, de víctima. En las últimas horas, Daniel, en los últimos días, mejor dicho, hemos tenido también varias noticias relativas a la acción de tu asociación Dignidad y Justicia en los tribunales. Se ha reactivado, por ejemplo, la investigación al aparato de huidos de ETA y se han prorrogado varias investigaciones, por ejemplo, la que afecta al atentado de Santa Pola o al asesinato de Gregorio Ordóñez. Muchas veces, es verdad, tú lo comentabas, los tiempos de la justicia no son tan rápidos como nos gustaría, pero por lo menos parece que hay algo de esperanza, ¿no?, para que estos criminales terminen pagando por lo que hicieron. Sí, bueno, es una vía que es muy importante, sobre todo en los casos sin resolver. Hay un caso en concreto, por ejemplo, que es de 4 casos, valga la redundancia, sin resolver, 4 asesinatos sin resolver, que es el caso del juez Querol, que se produce 3 semanas después del asesinato de mi padre, y que tiene la coincidencia de que ambos eran miembros de la judicatura. El juez Querol era juez, como se dice, y luego mi padre pues era fiscal. Eso se debe a indicaciones del aparato militar de ETA, en concreto de Chapote, ¿vale? Chapote en el año 99 toma esa serie de decisiones y cuando ves que no hay prueba suficiente contra los autores materiales, el ir contra los jefes es una vía que yo entiendo que el derecho penal debe contemplar, porque son los jefes los que permitieron, son los jefes los que ordenaron, aunque no haya una orden escrita. Desde luego existe un consentimiento y existen unas reuniones con la jefatura que demuestran que estaban detrás. Lo que no puede ser es que exista una impunidad de 376 asesinatos sin resolver de 850. Estamos hablando de más de un 40% de los asesinatos de ETA que no han tenido justicia, pero con ningún autor material o intelectual. Pues busquemos vías alternativas que el derecho penal lo contempla, que es la autoría intelectual, que es contra los jefes. Y eso es lo que estamos, de alguna manera, promoviendo, y yo creo que, necesitamos también un poco de voluntad, ¿no? Voluntad, me refiero del Ministerio Fiscal, y porque yendo de la mano con el Ministerio Fiscal, pues creo que podremos llegar a buen puerto. Abordando este tema desde un punto de vista sociológico, los resultados de Bildu son incontestables, tanto en Navarra como en País Vasco, mejora su representación elección tras elección. No sé si hay ya toda una generación que no entiende a Bildu, por tanto, como un partido heredero de una banda terrorista, sino como, podríamos decir, el partido de referencia de la izquierda, tanto en Navarra como en el País Vasco. ¿Hay manera de revertir esa tendencia o ya no hay vuelta atrás en ese sentido? Bueno, a ver, yo creo que desgraciadamente Bildu, su final puede ser gobernando con el Partido Socialista en el País Vasco. Se ve claramente. Si el PSOE en unas hipotéticas elecciones generales vuelve a necesitar el apoyo de Bildu, que es el heredero de Batasuna y de ETA, por tanto, lo va a gobernar con casi total seguridad, y eso es gracias pues esa limpieza étnica que ha hecho durante tantísimos años, desde hace más de 50 años dentro del País Vasco. Yo conozco muchísimos exiliados del País Vasco que desde luego no eran votantes de Bildu o de Batasuna, y que han tenido que marcharse, irse, y yo creo que es un asunto que se debe abordar en un gobierno del Partido Popular en el futuro.
y ya se retomó a través del Defensor del Pueblo, de Soledad Becerril, en el año 2015, a raíz de una queja que interpuse con mi hermano, yo, en el Defensor del Pueblo, el voto de aquellos que fueron exiliados del País Vasco. ¿Por qué? Porque es injusto la votación que existe en el País Vasco. Hay muchísimas personas que no pueden votar porque tuvieron que salir para que no les mataran. ¿Y son cientos de miles. ¿Cómo se le puede poner remedio a ese censo viciado? Bueno, a ver, una es recuperar esa manera de sufragio, ese sufragio que no pueden ejercitar aquellos que fueron exiliados, ofreciéndosele esa posibilidad de que pudieran votar, para que sea justa, ¿no? Esa balanza que actualmente es injusta, porque Bildu está sacando tan buenos resultados porque durante tantos años ha conseguido lo que quería, que era expulsar a los demócratas del País Vasco y de Navarra, y por eso está gobernando en Navarra y posiblemente en el futuro pueda gobernar en el País Vasco, por supuesto con la ayuda de Pedro Sánchez, que se ha demostrado lo mentiroso que ha llegado a ser cuando decía que no pactaría nunca con Bildu, ¿no? Mintió desde el primer momento y miente cada vez que habla. Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, un placer hablar contigo como siempre, un saludo. Muchas gracias. Es La Mañana de Federico, Es Radio.